En France 24 es momento de hablar de salud. Soy Elmaría Angulo y es un gusto estar con ustedes. Este 14 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño y por eso vamos a hablar de uno de los trastornos que más lo afectan. Se trata de la apnea del sueño, una afección que se presenta cuando nuestra respiración se detiene y se reinicia varias veces mientras dormimos. Puede ser de dos tipos. El más común es el obstructivo, que es el que implica el bloqueo de las vías respiratorias por algunos segundos, mientras que el segundo tipo es el llamado apnea central del sueño y se da cuando nuestro cerebro ya no envía las señales necesarias para respirar cuando estamos dormidos. Como vemos en pantalla, existen una serie de síntomas que identifican a la apnea del sueño. El más común es el de los ronquidos, pero también la somnolencia a lo largo del día y los dolores de cabeza al despertar. Estos síntomas son de mayor cuidado cuando hablamos de pacientes que presentan signos de riesgo, como por ejemplo la obesidad, antecedentes familiares de trastornos del sueño, enfermedades cardíacas o altos niveles de azúcar en sangre. Para saber más sobre las implicaciones de la apnea del sueño, consultamos al neumólogo Facundo Nogueira. Él es el jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y nos detalló cómo los ronquidos son una señal de alerta. Los ronquidos se relacionan íntimamente con la apnea del sueño, dado que el ronquido se produce básicamente por el mismo mecanismo. La faringe se relaja durante el sueño, nada más que esta relajación es parcial, haciendo que las paredes se tornen flácidas, más blandas, se colapse un poquito la garganta y el paso de aire, el flujo de aire genera ruido. Y ese ruido se traduce en ronquido, que es lo que se escucha mientras una persona duerme y está roncando. Si esa obstrucción, si esa relajación es más importante, ya se compromete el flujo aéreo, ahí aparecen las apneas, baja el oxígeno en sangre y se dispara toda esta cascada de eventos que conforman el cuadro de apnea obstructiva del sueño. La apnea del sueño es una condición que a menudo no es diagnosticada, pero que puede provocar consecuencias a largo plazo en quienes la presentan. Al respecto, a lo que apuntan expertos como el doctor Nogueira es que no se deben ignorar las señales de riesgo debido a que dormir bien no es un lujo ni una pérdida de tiempo, sino una necesidad de nuestro cuerpo para poder funcionar bien y de ello depende nuestro rendimiento. La presencia de apneas del sueño en forma crónica y sostenida y a razón de más de 10-15 apneas por hora, que ya consideramos que el cuadro es moderado, más de 30 apneas por hora constituye un cuadro de apneas del sueño de grado severo y estamos hablando de eventos por hora, ¿sí? Hay pacientes que tienen más de 100 apneas por hora, ¿okay? En esas condiciones las consecuencias son múltiples. Por un lado, se va a fragmentar o interrumpir el sueño y eso crónicamente se traduce en cansancio, somnolencia diurna, mayor riesgo de accidentes de tránsito, mayor riesgo de accidentes laborales, menor rendimiento intelectual, menor rendimiento laboral y escolar. Pero también esto tiene una repercusión directa sobre el aparato cardiovascular y metabólico. El hecho de estar sometido constantemente a caídas de la oxigenación aumenta los niveles de adrenalina en sangre y hay un menor aporte de oxígeno a los tejidos que en determinados casos puede implicar un daño o un riesgo de lesión y de compromiso de su funcionamiento a largo plazo. Las consecuencias directas más frecuentes son la hipertensión arterial. Los pacientes con apneas del sueño tienen 3 veces más riesgo de tener hipertensión arterial que la población general. Hay mayor riesgo de arritmias, particularmente la fibrilación auricular. También aumenta el riesgo de ataques cardíacos y ataques cerebrales, ACV, infarto, enfermedad coronaria. Y a nivel cerebrovascular o cognitivo, también aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, de demencia y de enfermedad de Alzheimer. A la pregunta de si es posible prevenir la apnea del sueño, lo que indica la Organización Mundial de la Salud es que en efecto sí es posible a través de la implementación de cambios que nos lleven hacia un estilo de vida más saludable. Por lo que las recomendaciones son controlar la ingesta de grasas, mantener un peso proporcional a nuestra estatura, limitar el consumo de alcohol, pero en los casos de quienes ya tienen síntomas, la indicación es que acudan al servicio médico y soliciten el desarrollo de un estudio
estudio del sueño, que es posible hacerlo en casa a través del uso de un dispositivo capaz de medir nuestras funciones corporales mientras dormimos, en un examen que es llamado polisonografía. Ahora bien, también existen casos en los que la apnea del sueño es asintomática. En estas ocasiones no hay señales de que puedan hacer que el paciente presuma que tiene este trastorno. Por eso es clave hacerse chequeos médicos de rutina. Una vez diagnosticados, los pacientes con apnea del sueño pueden tener tratamientos que van desde el uso de dispositivos orales para que la lengua se mantenga en una buena posición y no obstruya las vías respiratorias mientras duermen, hasta la cirugía para corregir posibles malformaciones estructurales o incluso el uso o el suministro de oxígeno suplementario. Pero también existen mecanismos como el CPAP, que es un mecanismo que se usa una máquina que recurre a la presión de aire leve para mantener las vías respiratorias abiertas. Con este sistema, el paciente es conectado a una mascarilla durante la noche, que facilita la respiración. En todo caso, lo que nos recomiendan los expertos, como el neurólogo Nogueira, es no automedicarse y evitar recurrir al uso de mecanismos de venta libre, como por ejemplo las bandas nasales o los imanes, para abrir las fosas nasales sin consultar primero a un especialista. Con estas recomendaciones cerramos esta emisión de salud. Gracias por acompañarme. Los invito a que sigan con más aquí en France 24 y en France24.com.